Hola, hola, qué gusto tenerlos de vuelta en Historia para Llevar. Hoy vamos a platicar de un tema fascinante, los reales de Minas en la Nueva España. Imaginen esos lugares donde el descubrimiento de plata o de oro hacía que de pronto, en medio de la nada, aparecieran pueblos enteros llenos de movimiento, comercio, historias y hasta leyendas. Más allá de la riqueza, en estos reales se mezclaban culturas, se formaban comunidades y también se daban tensiones y contrastes muy fuertes. Así que acompáñenme, porque hoy vamos a recorrer juntos esos escenarios donde el brillo de los metales no solo iluminaba las minas, sino también el rumbo de la historia. Imagina por un momento cómo era llegar a una ciudad minera en plena Nueva España. El paisaje era distinto, montañas agujereadas por socavones, caminos de polvo recorridos por mulas cargadas de mineral y en medio de todo eso, un poblado que crecía casi de la nada. Los reales de Minas no surgieron con una planeación perfecta como las ciudades fundadas con traza en damero, más bien nacían al ritmo del hallazgo de la veta. Primero aparecían chozas de madera o jacales improvisados para los trabajadores, y poco a poco, conforme la riqueza de la plata fluía, se levantaban iglesias, casas de piedra, haciendas de beneficio e incluso palacios para los más acaudalados. La vida era una mezcla de contrastes. Por un lado, los mineros indígenas y mestizos que vivían en condiciones duras, sometidos a largas jornadas. Por otro, los comerciantes y funcionarios que veían en la plata la oportunidad de hacer fortuna. También había un ir y venir constante de arrieros, mercaderes, clérigos, aventureros. Todos se cruzaban en las calles polvorientas. En ciudades como Zacatecas, Guanajuato o Álamos en Sonora, la riqueza minera se reflejó en la construcción de imponentes iglesias barrocas y plazas que aún hoy nos sorprenden. Pero no todo era lujo. La inseguridad, las epidemias y la explotación marcaban el día a día. Eran lugares de encuentro, de tensiones y también de sueños de prosperidad. En pocas palabras, los reales de Mina eran espacios vibrantes, desiguales y siempre en movimiento, donde la plata moldeaba no solo la economía, sino también la vida cotidiana y hasta el paisaje urbano. Si pensamos en la Nueva España, uno de los primeros elementos que debemos tener presentes es que la minería fue el gran eje de su economía. Desde muy temprano, prácticamente después de la caída de Tenochtitlan, la atención de los conquistadores y de la corona se dirigió hacia la riqueza mineral del territorio. La plata, sobre todo, se convirtió en el corazón de oro, paradójicamente, de la vida económica novohispana. Los hallazgos fueron espectaculares. En Zacatecas, 1546, abrió la puerta a uno de los distritos mineros más productivos del mundo. Le siguieron Guanajuato, que en el siglo XVIII llegaría a tener la mina de plata más rica del planeta, y lugares como Taxco, Pachuca, Real del Monte, Fresnillo o San Luis Potosí. Alrededor de estos yacimientos nacieron auténticas ciudades mineras que se convirtieron en polos de atracción de población, comercio y hasta de cultura. Ahora bien, la minería no era una actividad aislada. Para que una mina funcionara, se requerían enormes cadenas de suministro, alimentos para los trabajadores, animales de tiro, herramientas de hierro y acero, madera para entibar túneles, mercurio para beneficiar la plata con el método de patio. Todo eso generaba una economía complementaria que conectaba al campo con la ciudad, a las haciendas agrícolas y ganaderas con los reales de Minas. Así, la riqueza minera tiraba de otros sectores y los impulsaba. Y claro, no podemos dejar de lado el papel del Estado.
la corona española veía en la minería no solo una fuente de riqueza privada, sino sobre todo de ingresos fiscales. El famoso quinto real, ese 20% que se cobraba a la producción de metales, se convirtió en un ingreso fundamental para la monarquía. Con ese dinero no solo se financiaba la administración virreinal, sino también guerras en Europa, campañas militares y hasta el sostenimiento de la maquinaria imperial. En este sentido, los mineros de Zacatecas o Guanajuato estaban pagando parte de las batallas de los Habsburgo contra Francia o de los Borbones en Italia. La minería novohispana, además, se insertó en un sistema global. La plata extraída aquí era transportada hasta Veracruz, de ahí a Sevilla y de Sevilla a toda Europa. Pero una gran parte también salía desde Acapulco hacia Manila, conectando con mercados asiáticos. La plata mexicana terminaba en China, donde era muy demandada, y desde ahí regresaba convertida en porcelana, sedas y especias. Si hoy hablamos de globalización, la Nueva España la vivió de manera temprana gracias a este ciclo minero. Pero detrás del brillo plateado también había sombras. Las minas necesitaban miles de trabajadores y durante mucho tiempo esa mano de obra fue indígena, obligada mediante sistemas como la encomienda o el repartimiento, aunque teóricamente las leyes de Indias prohibían el trabajo indígena en la minería. Las condiciones eran durísimas, trabajo en túneles oscuros, húmedos, con riesgo de derrumbes o intoxicación por mercurio. Con el paso del tiempo, también mestizos y castas se incorporaron como barreteros, arrastradores o peones, pero las desigualdades persistían. En un extremo, los grandes mineros, dueños de fortunas inmensas, en el otro, los trabajadores que apenas sobrevivían. Además, el impacto de la minería se extendió al paisaje mismo. Ciudades enteras crecieron en torno a los reales de minas, con su traza urbana organizada alrededor de la Plaza Mayor, la iglesia y, por supuesto, las bocaminas. Surgieron caminos y rutas comerciales, haciendas de beneficio para procesar los metales y haciendas de campo que abastecían de granos, carne, vino y textiles. La minería no solo movía dinero, sino que transformaba la vida cotidiana. Con el tiempo, los ciclos mineros marcaron también los ritmos de la Nueva España. Hubo épocas de auge, como en el siglo XVIII con Guanajuato en su esplendor, y épocas de crisis, cuando la producción caía y la economía se resentía. Incluso las reformas borbónicas del siglo XVIII intentaron reactivar el sector, con medidas como la creación del Tribunal de Minería o el Real Colegio de Minería, que buscaban profesionalizar e impulsar la actividad. En general, podemos decir que la minería fue mucho más que una actividad económica, fue la columna vertebral que sostuvo al virreinato. Dio forma a su estructura social, impulsó su integración al comercio mundial, financió al Imperio Español y moldeó su paisaje urbano y rural. Sin la plata de la Nueva España, difícilmente se entendería no solo la historia de México, sino la historia misma de la monarquía hispánica y en buena medida la economía global de la Edad Moderna. Sin embargo, la riqueza minera no estaba esparcida por todos lados, sino concentrada en sitios específicos, y alrededor de esos yacimientos surgieron los llamados reales de minas. Ahora bien, ¿qué eran exactamente? Pues los reales de minas no eran reales en el sentido de palacios o castillos, sino poblaciones que nacían en torno a un descubrimiento minero importante. Se les llamaba real porque estaban directamente vinculadas al poder de la corona, que era la dueña legal del subsuelo y por lo tanto de lo que se extraía. Así que cada real de minas era, en cierta forma,
una extensión de la autoridad del rey. Imagina el proceso. Un grupo de exploradores o aventureros encontraba un filón de plata en una zona poco habitada. Al poco tiempo llegaban mineros, comerciantes, artesanos, familias enteras, y con ellos aparecían también las autoridades reales, encargadas de organizar y cobrar el famoso quinto real. Estos reales de minas tenían algo muy particular. Eran lugares dinámicos de gran diversidad social y cultural. No solo estaban los españoles y criollos dueños de minas, también había indígenas que eran obligados a trabajar en el duro laboreo, y con el tiempo llegaron muchos africanos esclavizados, mestizos y toda una mezcla de personas que daban un carácter muy peculiar a estas poblaciones. Eran espacios de encuentro y muchas veces también de conflicto. Hay que decir que los reales de minas no siempre estaban bien planeados ni tenían un trazo ordenado como las ciudades fundadas por decreto. A veces crecían de forma improvisada, respondiendo a la urgencia de sacar el metal. Pero con el tiempo, algunos llegaron a consolidarse como centros urbanos muy importantes. Piensa en Zacatecas, Guanajuato o Pachuca, ciudades que nacieron de un real de minas y que se transformaron en verdaderos motores de la economía novohispana. La vida en un real de minas giraba alrededor de la extracción de la plata, pero no todo era trabajo subterráneo. También florecían comercios, servicios, fiestas religiosas y hasta vida cultural. Las iglesias, por ejemplo, eran construidas con el dinero de los mineros más ricos y en muchos casos todavía hoy nos asombran con su riqueza arquitectónica y artística. Eso nos habla de cómo la minería no solo llenó las arcas de la corona española, sino que también dejó huella en el paisaje urbano, en el arte y en la cultura. En pocas palabras, los reales de minas fueron mucho más que simples pueblos mineros. Eran comunidades complejas, nacidas de la búsqueda de la riqueza, donde se mezclaban gentes, costumbres y tensiones sociales. Su importancia fue tan grande que gracias a ellos la plata de la Nueva España circuló por el mundo entero, conectando desde México hasta Filipinas y Europa. Así que cuando pensemos en un real de minas, podemos imaginarlo como un hervidero, un lugar que surgió casi de la nada, se levantó con rapidez gracias al imán de la plata y se convirtió en parte fundamental de la vida económica, social y cultural del virreinato. Cuando hablamos de la Nueva España, no todas las poblaciones eran iguales, y eso se nota en los nombres que recibían: villa, ciudad o real de minas. Cada uno de estos términos tenía un peso especial y nos habla del papel que jugaban en la vida cotidiana y en la organización del virreinato. Al hacer referencia a los reales de minas en la Nueva España, no solo nos referimos a poblados mineros, sino a verdaderos centros de organización y control. Imagínate que la corona española tenía que asegurarse de que toda esa riqueza, sobre todo la plata, no se quedara solamente en manos de particulares, sino que llegara a sus arcas. Ahí es donde entran en juego los reales de minas. Estos sitios funcionaban como una especie de puente entre el trabajo minero y la administración colonial. Por ejemplo, era allí donde se llevaba un registro de lo que se extraía, cuánto correspondía a los dueños de las minas, cuánto a los trabajadores y, lo más importante, cuánto debía enviarse como parte de los impuestos a la corona, como el quinto real. En pocas palabras, eran puntos de vigilancia y control económico. Pero no todo eran números y cuentas. En los reales de minas también se daban las condiciones para que crecieran instituciones de justicia y gobierno local. Había autoridades nombradas específicamente para supervisar la minería,
resolver pleitos entre mineros, controlar la repartición de insumos como mercurio, tan necesario para el beneficio de la plata, y garantizar que la producción no se desviara hacia el contrabando. Además, con el paso del tiempo, estos lugares se convirtieron en comunidades vivas. Aunque la extracción de metales era la razón principal de su existencia, alrededor de las minas surgieron mercados, templos, talleres y viviendas, lo que los transformó en núcleos urbanos con un papel económico y administrativo estratégico. En resumen, los reales de minas no eran solo pueblos mineros, eran la manera en que la corona se aseguraba de mantener el orden, la producción y el flujo constante de riqueza hacia España. Eran, si lo vemos de forma sencilla, el corazón administrativo de la minería colonial. Cuando hablamos de los reales de minas en la Nueva España, no podemos quedarnos solo con la imagen de los túneles oscuros y los cargadores sacando plata. Detrás de todo eso había una sociedad muy variada y compleja, casi como un pequeño microcosmos dentro del virreinato. En primer lugar estaban los propietarios y empresarios mineros, muchas veces españoles peninsulares o criollos con capital para invertir. Ellos no solían meterse al socavón, más bien organizaban, financiaban y controlaban la producción. A su alrededor había un grupo de técnicos especializados, como los maestros de azogue o los encargados de fundición, que tenían un conocimiento clave y gozaban de cierto prestigio. Pero la vida cotidiana en los reales de minas la sostenían principalmente los trabajadores indígenas y mestizos. Eran quienes entraban a las minas, cargaban el mineral o realizaban labores durísimas en condiciones poco seguras. Muchos trabajaban forzados por el sistema de repartimiento, otros lo hacían porque no había muchas más opciones económicas. También encontramos a los afrodescendientes, libres o esclavizados, que participaron tanto en el trabajo minero como en oficios complementarios. Y claro, no podemos olvidar a las mujeres, que aunque casi nunca entraban a las minas, eran fundamentales en la vida de los reales. Administraban pulquerías, vendían comida, lavaban ropa o incluso llevaban pequeñas tiendas para sostener a sus familias. A todo esto se sumaba una gran cantidad de comerciantes, arrieros y artesanos que daban vida al lugar. Sin ellos, los reales de minas no habrían funcionado. Eran los que aseguraban que hubiera alimentos, herramientas, animales de carga y hasta diversión. En conjunto, la composición social de los reales de minas nos muestra que estos asentamientos eran mucho más que centros de producción. También eran espacios multiculturales y dinámicos, donde convivían diferentes etnias, clases y oficios, aunque no en condiciones de igualdad. La riqueza que brillaba en la plata contrastaba con la dura realidad de quienes la arrancaban de la tierra. En los reales de minas de la Nueva España, la vida cotidiana giraba no solo alrededor del trabajo en las vetas, sino también en la organización que garantizaba que todo funcionara, al menos en apariencia. Para que estas comunidades mineras prosperaran, era necesario un conjunto de autoridades locales que velaran por la justicia, la administración y el orden. En primer lugar estaban los alcaldes mayores o justicias, quienes representaban la autoridad real y eran responsables de mantener la paz, resolver conflictos y hacer cumplir las leyes. A su alrededor solían estar los alguaciles, que se encargaban de vigilar las calles y aprender a quienes alteraban el orden. Junto a ellos había también escribanos y otros oficiales que llevaban los registros y daban formalidad a los asuntos legales y administrativos. Pero claro, un real de minas no era solo papeles y juicios, era una comunidad viva que requería infraestructura.
En el centro solía encontrarse la iglesia, que no solo era un espacio religioso, sino también un punto de reunión, de cohesión social y hasta de control moral. Muy cerca estaban las casas reales, que funcionaban como edificios administrativos. Ahí se resguardaban los documentos, se cobraban tributos y se resolvían los asuntos del gobierno local. El paisaje también incluía los obrajes, que eran talleres donde se producían textiles y otros insumos necesarios para la vida cotidiana y para el trabajo en la mina. Por supuesto, no podían faltar las haciendas de beneficio, instalaciones enormes donde el mineral extraído se procesaba para obtener la plata, utilizando técnicas como el beneficio de patio con mercurio. Estas haciendas eran el corazón económico del real, pues de ahí salía la riqueza que mantenía en movimiento a toda la región. En conjunto, las autoridades y las construcciones formaban un entramado que sostenía la vida en los reales de minas: justicia para mantener la paz, administración para organizar, infraestructura para trabajar y también para vivir. Esto nos habla de comunidades que, aunque surgieron por la fiebre de la plata, desarrollaron rápidamente una estructura social y material que les permitió convertirse en auténticas ciudades mineras. De ahí que podamos decir, sin exagerar, que la plata fue el gran motor que movió al Imperio español durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Imagínate que de las entrañas de las montañas mexicanas, sobre todo en lugares como Zacatecas o Taxco, salían toneladas de este metal que no solo llenaban las arcas de la corona, sino que también transformaban el comercio mundial. Sin embargo, no toda esa plata se quedaba ahí. Cruzaba el Atlántico en las flotas que iban a Sevilla, convertida en moneda, en lingotes o en objetos preciosos. De ahí se distribuía por Europa y hasta Asia, pues gran parte de ella terminaba en China, donde tenía un valor enorme. En otras palabras, la plata novohispana se volvió la sangre que circulaba en las venas de la economía mundial. Veamos ahora algunos ejemplos concretos de minas novohispanas. Cuando hablamos del Real de Minas de Zacatecas, estamos hablando de uno de los grandes tesoros de la Nueva España. Imagina el siglo XVI, un territorio que apenas estaba explorando, y de pronto, en 1546, se descubre un enorme yacimiento de plata en el corazón del norte. Ese hallazgo no solo cambió la historia local, sino que tuvo un impacto mundial, porque la riqueza que salió de Zacatecas viajó hasta Europa y Asia. La fundación del Real de Minas de Zacatecas atrajo rápidamente a mineros, comerciantes, aventureros y, por supuesto, a las autoridades españolas que buscaban controlar la producción. No era un lugar fácil. La zona era semidesértica, con clima duro, y además había tensiones con los pueblos indígenas de la región, que resistían la llegada de los españoles. Pero la promesa de plata era tan grande que valía la pena el riesgo. Zacatecas pronto se convirtió en un hervidero. Surgieron barrios, templos, casas reales, obrajes y con el tiempo magníficas iglesias que todavía hoy podemos admirar. La plata zacatecana no solo enriqueció a la Nueva España, fue fundamental para sostener el imperio. Si hablamos de minas legendarias en la Nueva España, sin duda la mina de la Valenciana en Guanajuato se lleva un lugar privilegiado. No era cualquier mina. Durante buena parte del siglo XVIII llegó a producir nada menos que hasta el 60% de toda la plata que salía de Guanajuato. Imagínate, en una sola veta se concentraba una riqueza tan grande que convirtió a la ciudad en una de las más prósperas y lujosas de la época. Fue allí donde se localizó la Valenciana, que empezó a explotarse formalmente hacia mediados del siglo XVIII. Gracias a ella, familias enteras y empresarios mineros como Antonio de Obregón y Alcocer
quien más tarde sería marqués de la Valenciana, amasaron fortunas enormes. Cuando hablamos de la minería, el noroeste de la Nueva España, Álamos, Sonora, ocupa un lugar privilegiado. Este real de minas, que floreció con fuerza a partir del siglo XVII y alcanzó su mayor esplendor en el XVIII, se convirtió en un auténtico epicentro económico y social de la región. Imagina un valle en medio de la sierra sonorense, de pronto transformado por el hallazgo de vetas riquísimas. Esa riqueza atrajo no solo a mineros y aventureros, sino también a comerciantes, artesanos y familias enteras que buscaban una vida próspera al calor del metal precioso. El auge de Álamos fue tan grande que sus calles y plazas comenzaron a llenarse de edificios elegantes, iglesias y casonas que aún hoy son testimonio de ese esplendor. Pero más allá de lo local, lo que hacía especial a Álamos era su conexión con el mundo. Desde ahí partían rutas comerciales que miraban hacia el Pacífico. Mulas cargadas de plata recorrían los caminos hasta llegar a puertos como el de Guaymas o San Blas, donde el metal se embarcaba rumbo a la Nueva España central o incluso cruzaba mares. Y es que la plata de Álamos también estaba ligada al comercio transoceánico. Y así, entre historias de riqueza, esfuerzo, desigualdad y grandes sueños, llegamos al final de este recorrido por los reales de minas en la Nueva España. Lugares que no solo fueron centros de extracción de plata, sino también escenarios donde se tejieron vidas, culturas y contradicciones que marcaron profundamente nuestra historia. Gracias por acompañarme en este episodio de Historia para Llevar. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como yo al contártelo y que la próxima vez que escuches hablar de Zacatecas, Taxco o Álamos, los veas con otros ojos, no solo como sitios históricos, sino como piezas clave de un mundo conectado por rutas, metales y personas. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntos los rincones fascinantes de nuestro pasado. Hasta pronto.